Yo desde infantiles. Yo desde infantil. Desde el 25 aniversario. Ya tenemos el buñol de Fulles de Llorer y brillantes, 5 o 6 años, ¿no, Juanita? No lo sé, cariñito. No me acuerdo, desde el 2003 tenemos. Y somos desde el 25, no sé qué año fue, no me acuerdo. Hace 50 años, ¿no? Si vamos a hacer 75, pues fíjate. Bueno, yo aún no llego a los 75. A ver, yo también era infantil, porque tengo 59 años y entonces tenía pues 10 añitos, creo. Yo también de infantil. Bueno, yo sí, yo he ocupado el cargo de delegado de infantiles varios años, me lo he pasado muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, cuando había un montón de infantiles y nada, luego ya lo dejé porque la verdad es que ya empezó a agobiarme mucho. No me ayudaban y yo solito pues no podía hacer la faena. Todos. Creo que recuerdo que la vez que más premios se ha conseguido en la falla infantil era yo delegado de infantiles. Que fueron 14 premios o 15. Un montón, un montón. Íbamos por la plaza del Caudillo, entonces, y decían, oye, estos sí llevan premios, oye, dejarnos alguno para nosotros. Los playbacks Pues, eran muy playbacks, famosos. Bueno, playbacks, tú lo sabes. Playbacks de todos. Los niños íbamos a pueblos y todo. a todos los pueblos, la furgoneta, aquí. Pues que antes era una familia y ahora es una falla. Una falla bien avenida, pero una falla. Antes es que, vamos, tus padres y toda la gente de nuestra época, pues salíamos juntos, en fin, es que era muy distinto. Ahora ha cambiado, pero bueno, a lo mejor es lo que lleva la vida. Pues todo, las mascletas, que es una cosa muy bonita, desaparece, y si son las despertas 3/4 de la misma, porque por la noche disfrutáis demasiado y entonces al día siguiente no hay quien pueda moverlos. La gente disfruta demasiado por la noche, entonces por la mañana no se visten. Bueno, hay unas cuantas en la falla que son únicas, ¿eh? Esas tienen que llevar el premio, vamos, a todo, entre ellas Laura, Raquel, Marián, que son buenísimas porque es que están en todo, en lo bueno y en lo más bueno. Y las mascletas, pues toda la gente esperaba que fuera la mascleta para hacerse el aperitivo o algo, ¡boom!, y ir corriendo a ver la mascleta. Y ahora se ha perdido, es una pena, la verdad es que es una pena. Pero bueno, hombre, yo creo que lo más bonito es para que el barrio también participe, pero es que dadas las circunstancias, por la situación a lo mejor pues eso, de la vida, pues es que ha cambiado muchísimo, porque haces una fiesta para que todo el mundo esté guay, se lo pase bomba y luego viene lo que viene. Y eso no es así, pero bueno, lo que hay. Claro, yo me acuerdo mucho de cuando hicimos la clandestina, que la clandestina era demasiado. La gente ya, todos los jóvenes, toda la clandestina, todos a bailar, Bueno, porque y nos lo pasábamos muy bien, muy bien. Y ahora pues la verdad es que no la... Ya te digo, porque si no, pues ¿qué sería de nosotros? Yo iba a decir una animalada, pero bueno, me callo. Pues porque es nuestra falla de toda la vida y entonces aquí estamos en nuestra casa. Si vamos a otro sitio estaríamos vendidos. No, la falla de Malvarrosa, claro, y ya está. Ha sido mi hija fallera mayor infantil. Ah, por si no lo saben. Luego ha sido fallera mayor y mi hijo ha sido presidente. O sea que... Y será mi nieto y mi nieta, vamos. Por supuesto. Y nosotros pues somos falleros. Y yo no he sido fallera mayor porque mi madre no quería, pero no por ganas. Pero bueno, tenemos muchísimas. Como por ejemplo, no lo sé, un día estábamos aquí como de costumbre, que en el casal nos lo pasábamos pipa, Ramón Bolea, a ver quién no dormía en 2 o 3 días. Y Ramón Bolea, como siempre, aguantando, el chato aguantando, mi hermano aguantando. Se va a hacer pipi, no sale, y cuando entran a verlo, estaba el pobrecito intentando hacer pipi, pero durmiendo apoyándose la cabeza en la pared, sí. O al chato poniéndole un chorizo en la boca, o peinándome a mí hasta las 7 de la mañana porque me dijeron, no te puedes mover de ahí a Maroto hasta que no terminen de peinar a la Juani. Y decía, Juani, que yo no me quiero quedar, decía, quítame el moño que no me gusta, fuera moño. Y Marisola peinándome. Bueno, lo pasamos pipa, la verdad es que nos lo hemos pasado súper bien. Pero bueno, cuando hacíamos también aquí discoteca, que traía mis luces y mis cosas y tal,
Entonces Jesús el de la Carmela, Montoro, toda la gente que se quedaba aquí, hacíamos discoteca y cantábamos y demás, y hubo una noche que el bueno de Jesús ¿La pilló? la pilló bien, cantando de Julio Iglesias, que si no lo coge Montoro, se cae de culo. No, hacía pasaba muy hey y se bien. tiraba para atrás. Cantando Bueno, hey. no le hemos pasado muy bien, ¿qué quieres que te diga? Lo que pasa es que los años pasan y ahora es otra época, se divierte de otra manera, la gente bebe y luego al día siguiente no, puede ser, uno no está loco para... Yo tengo fotos de estar 7, 8, entre ellos, claro, mi hijo y tú y todos vestidos de negro, que entonces ella era con gafas, todos tiesos, porque es que si se quitaban las gafas, vamos, es que Se estaban... le caían los ojos. Pero muy bien, nos lo hemos pasado muy bien, ¿verdad que sí? Antes iba yo a casa a ponerle la peineta.